Bienvenidos internautas a un nuevo video. Hoy hablaremos del terremoto 2016 en Ecuador. Un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter azotó la noche del 16 de abril de 2016 al Ecuador. Con epicentro a 30 kilómetros de Pedernales, 6 provincias de la costa fueron afectadas. Pero el movimiento telúrico se lo sintió en todo el territorio ecuatoriano, así como en los países vecinos Colombia y Perú. De acuerdo con los técnicos del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, el fenómeno natural fue producto del movimiento de una falla geológica a 20 kilómetros de profundidad, en el límite de la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esta se movió en 40 segundos, 7 metros, y los desplazamientos en superficie llegaron hasta los 70 centímetros. Ni sabes, hubo un sismo premonitor de 5.7 grados antes del gran terremoto. ¿Y qué pasó? Se registró el corte de la energía eléctrica en varias ciudades, el pánico reinó en la población, varias edificaciones se derrumbaron, y los medios de comunicación no tenían datos certeros. De acuerdo con el informe número 65 de la Secretaría de Gestión de Riesgos, se registraron 661 personas fallecidas, 12 desaparecidos, 6.274 heridos, 113 personas rescatadas con vida y 28.678 personas albergadas. Puta, terrible. Pero el gobierno, ¿qué hizo? 2 horas después del suceso, el ex vicepresidente Jorge Glass declaró el estado de excepción durante 60 días en las 6 provincias costeras afectadas. Durante un flash informativo, como medida tomada por el entonces presidente de la República, Rafael Correa, decretada desde Roma, donde asistía a reuniones en el Vaticano. Además, Glass afirmó que se destinarán inicialmente alrededor de $300 millones para esta emergencia. Por otro lado, el Comité de Operaciones de Emergencia inició el trabajo de cada una de las mesas técnicas de trabajo. El COE Nacional declaró en alerta roja a las provincias damnificadas. El expresidente designa a sus ministros para que asuman el control de cada cantón afectado. La Secretaría General de Riesgos aseguró que se movilizaron más de 300 bomberos, 14.508 efectivos de las Fuerzas Armadas, 8.827 miembros de la Policía Nacional, 1.472 equipos de rescate nacionales, 758 voluntarios y 1.500 profesionales de la salud para colaborar en la zona del desastre. Se atendió a 1.705 familias y 6.679 personas, un total de 36 albergues, y 5.651 familias y 21.999 personas en un total de 214 refugios. Países como Venezuela, Colombia, México, Bolivia y El Salvador enviaron brigadas con ayuda humanitaria a Ecuador. También el gobierno de Japón comprometió $550.000 a UNICEF con el fin de ayudar a los niños, niñas, adolescentes y sus familias que fueron afectadas. La ONG Acción contra el Hambre movilizó sus equipos de emergencia de Colombia y España para ayudar a los afectados. Además, preparó material de primera emergencia y el Papa Francisco también pidió fuerza y apoyo para afectados por esta terrible tragedia. El día 23 de abril, Rafael Correa, presidente de la República de ese entonces, realizó la exposición de daños preliminares tras el terremoto, donde se contabilizaron 6.622 viviendas derribadas, 281 instituciones educativas y 3 edificios de salud afectados. Mientras que en la infraestructura estratégica se registraron 71 kilómetros de vías perdidas, 7.081 kilómetros de tendido eléctrico destruido y 118 estaciones móviles de telefonía, tanto públicas como privadas, con diversos daños. Además de 20.000 personas sin hogar, las cuales tuvieron que ser ubicadas momentáneamente en refugios. En las cámaras de Gama TV quedó en constancia una de las réplicas del terremoto. Dentro del programa de Qué Gusto se vivió el pánico de este suceso. Según El Comercio, alrededor de 3.770 réplicas fueron registradas por el Instituto Geofísico. La mayoría de estos sismos, con más de 5 grados, se hicieron presentes la misma noche del terremoto, desde las 19 horas con 11 minutos hasta las 10 horas con 5 minutos. Al día siguiente, continuaron las réplicas de 6,1 grados y otra de 6,5. El 18 de mayo ocurrieron 2 réplicas de 6,8 grados, causando un estado de pánico en los habitantes de Esmeraldas y Manabí. En las cámaras de vigilancia dentro de las calles de un sector de Esmeraldas se captó la réplica de 6,8 grados. Imaginen qué desesperación sufrieron esas personas. El Estado estableció medidas económicas para reactivar la región litoral. Incremento de 2 puntos porcentuales en el impuesto al valor agregado, es decir, se elevó el IVA al 14% durante un año, excepto en Esmeraldas y Manabí. Contribución por una sola vez del 3% adicional sobre utilidades y una contribución del 0.9% sobre personas naturales cuyo patrimonio sea mayor a $1 millón. Pago de un día de sueldo durante un solo mes para quienes ganen más de $1.000.
El gobierno buscó vender bienes como la hidroeléctrica Sopladora, Banco del Pacífico, la aerolínea TAME, Gama TV y TC Televisión. Las secuelas que dejó este terremoto son todavía tangibles. Manabí, y más específicamente Pedernales, el punto cero de este suceso, fue el más afectado, a pesar de contar con más de 3.000 millones de dólares designados para las restauraciones. Estos fondos principalmente habían sido designados para soterramiento, subestación eléctrica, nuevo edificio de la Corporación Nacional de Electricidad, planta de agua, hospitales. En Pedernales hubo un negociado. El asambleísta Daniel Mendoza fue sentenciado a 4 años de cárcel por el caso Hospital de Pedernales. Ninguna de estas obras iniciadas en el 2016 han sido concluidas en su totalidad. En Bahía recién se está construyendo uno, en Chone avanza otro y en Manta se usa el Hospital Rodríguez Zambrano. El dinero para la reconstrucción se repartió entre varios ministerios y oficinas de gobierno. El Ministerio de Vivienda ofreció construir casas por 503 millones de dólares, obras públicas 474 millones, la empresa Ecuador Estratégico 464 millones y para las Fuerzas Armadas 322 millones. La Contraloría General del Estado hizo auditorías y de lo poco que se pudo revisar existe responsabilidad sobre contratos y gastos del Ministerio de Vivienda para la construcción de casas, con 60 contratistas incumplidos y pérdidas por 12 millones. En definitiva, esta catástrofe dejó una huella en todos los ecuatorianos, pero sobre todo en la costa de nuestro país. En la actualidad, el lugar del epicentro aún no ha sido reconstruido totalmente, y hay lugares que no volvieron a ser como eran antes. Se crearon centros de acopio de toda clase de insumos para los damnificados. La más pequeña donación se convertía en la más grande esperanza. Esto ha sido todo por el video de hoy, queridos internautas. Hasta la próxima.